complicada la sesión. Sí. ¿Hay que acostumbrarse a eso? No. Yo creo que estamos viviendo un momento de tensión y también hay que raspar un poco la superficie para ver qué está pasando entre estos dos grandes sectores que son el oficialismo y el kirchnerismo. Tal vez también la puesta en escena es de cara al proceso electoral, no hay nada más que ellos y uno es el contendiente del otro y, bueno, lógicamente que las formas en las que se expresan no es bueno para el Congreso. Nosotros miramos eso, la verdad, lamentándonos, ese tipo de agresiones personales, cuestiones que indudablemente lesionan fuertemente la imagen del Congreso y la credibilidad también de la sociedad. Eso no es de ninguna manera bueno. Detrás de eso, creo que hay algo de... La contienda de octubre es polarizada. Esta es una interpretación personal, ¿no? Por supuesto. Entre el oficialismo y el kirchnerismo. Es una alternativa que puede estar diseñándose, porque en realidad te digo que el conflicto generado entre el marco de los agravios e insultos, lo que propició fuertemente es algo conveniente para el gobierno, que es que no pudimos avanzar en el emplazamiento de retenciones, que es uno de los temas que el campo, los sectores productivos se están planteando, que no debe aumentar el gobierno las retenciones, porque la rentabilidad, incluso en términos del valor de los productos cerealeros en el mundo, está más abajo, hay problemas. Bueno, no pudimos tratar eso, tratamos el Garrahan, emplazamos al señor Esper para que abra la comisión de presupuesto, sí o sí, ahora lo tiene que hacer, para tratar el tema de Garrahan y para tratar el tema universitario. Que son dos temas de alta sensibilidad y de importancia para el país, donde no se puede debilitar el rol del principal hospital pediátrico de la Argentina, ni tampoco lesionar una política que ha sido muy sólida en la Argentina a través de los distintos gobiernos, que es el tema de las universidades y los recursos para las universidades. Ahora, vos entonces ves más, desde el análisis, una especie de esquema tácito entre kirchnerismo y oficialismo, y no es que todo se salió un poco de control, porque bueno, uno todavía fue el país. Es probable que haya habido esquemas emocionales. Ahí hay un tema donde me parece que el diputado Esper tuvo una agresión exorbitante a la hija de la expresidenta. Me parece que ese evento que ocurrió en una universidad, en una charla, fue realmente desmesurado en términos... Porque la agresión fue hacia la hija, y eso también conmueve del otro lado, y confrontan las diputadas con Esper. Bueno, hay algo de eso también. La detención de Cristina, la condena de Cristina, los carteles que se ponen... Bueno, eso está en el tablero, y eso también está complicando la vida política argentina, porque... Más allá de que a algunos les guste o no les guste, y yo tengo una visión de que indudablemente la etapa del kirchnerismo hay que superarla en el proceso de debate en el peronismo, pero indudablemente que ejerce un liderazgo que todavía subsiste y que hoy hay un dato político relevante. Muchachos, Lula estuvo con ella hoy. El presidente de Brasil la fue a visitar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todavía es importante. Ningún presidente de un país como Brasil va a visitar a un dirigente de menor envergadura. La fue a visitar. Creo que también ahí hay una reciprocidad en el marco de la solidaridad que especialmente Alberto Fernández tuvo, y también ella tuvo cuando Lula estaba detenido. Pero es un dato político, eso no es un tema de menor cuantía. Miguel, en relación a esto, Cristina después publicó un extenso tuit que estaba encabezado justamente por la visita de Lula, pero en ese tuit describía a su entender la situación actual de la Argentina y ella lo denominaba como algo muy fuerte, que es un terrorismo de Estado de baja intensidad, y después dijo que estamos en una deriva autoritaria. Bueno, no, en la primera parte no la comparto. Terrorismo de Estado de baja intensidad, tampoco conozco las características. Si es terrorismo, en general hay una consecuencia de efectos y medidas que se toman que son extremas.
Cierta deriva autoritaria, bueno, se podría analizar. Yo creo que hay un discurso generador de agresión y de violencia, especialmente para el periodismo, también para los políticos que no piensan. El otro día hubo un hashtag que me decía: no odiamos suficiente a Pichetto. Yo no creía que era tan relevante que me odiaran. Ah, sí, ¿te hicieron un hashtag en las redes? Lo hizo una reproducción de un periodista que suele hacerle reportajes a Milei, pero bueno. Yo no me... ¿Y por qué te apuntaron? ¿Qué habías dicho? No sé, algunas de las cosas que hablo y por ahí no le gustaron, qué sé yo. Tampoco me preocupa mucho, ni tengo realmente ningún problema con eso, porque forma parte también de lo que uno tiene que tener para representar y hacer política en la Argentina. Pero yo veo eso como negativo. Yo creo que eso no le sirve al gobierno tampoco. Ese nivel de conflictividad con el periodismo, con el ejercicio del odio, la palabra odio, el componente de la violencia extrema en un discurso, me parece que eso no ayuda a la sociedad argentina. Yo estaría trabajando en el plano inverso, digamos, tratando de gestar un gran movimiento político de construcción con sectores, con una cierta transversalidad que me permita tener más potencia parlamentaria. Pero bueno, la característica de este gobierno es esa, y se va a traducir también en el plano electoral, donde van a ir a elecciones de manera individual. La Libertad Avanza va a competir con el nombre de Libertad Avanza. No va a ser coalición con el PRO, por más que los muchachos hagan esfuerzos para ir. ¿Y qué análisis haces de eso, Miguel? ¿Cuál es tu análisis de esa decisión estratégica? Hay una decisión política de que lo nuevo es la Libertad Avanza y de que hay que construir un partido, y lo están construyendo desde el gobierno. No está mal, lo que creo es que... ¿Y es válido? Sí, es válido, pero me parece que el centro democrático de la Argentina, especialmente el PRO, le dio el aval para el primer año y 4 meses de gobierno. Le votó todo, los acompañó. Y nosotros también hemos tenido un marco de prudencia y responsabilidad política. En los grandes temas ha tenido el apoyo del gobierno. En la ley bases no era lo que el gobierno quería, no era la mega ley de Sturzenegger, pero sacó una ley con bastantes temas importantes, entre ellos el RIGI, que todavía no ha tenido éxito. Hay inversiones de empresarios nacionales en el RIGI. Anunció una ayer, creo, el ministro de Economía. Nacional. Nacional. De afuera no ha venido nadie. Creo que es de los gobiernos el que menos o el que no ha tenido nada de inversión extranjera. Macri había tenido inversión extranjera. Con lo cual eso también es un dato, el análisis de la confianza. Ese es un tema que... Porque el modelo del RIGI era un modelo interesante y de alternativa de inversiones. Están invirtiendo nacionales, y los nacionales además están comprando empresas de extranjeros que se van. Petronas se retira, Galucio compra, en fin, hay datos en el escenario de los grandes temas productivos de la Argentina, que tienen que ver también con lo que está pasando hoy con el fallo de Presca. ¿Pero qué lectura política haces de esos datos? Vos dices, hay datos. Negativos, no, pero ¿qué tendríamos que entender de eso? Porque decís, y mencionaste un empresario en particular. No, mencioné que hay empresarios argentinos. Estoy hablando del caso Bulgeroni, por ejemplo, la empresa que ha invertido a través del RIGI en proyectos que tienen que ver con la instalación de plantas procesadoras en el mar de gas en la costa atlántica de Río Negro, que me parece algo muy positivo. Pero tengo una pregunta, Miguel. Lo que quiero ¿Esa inversión que se hubiera hecho igual sin el RIGI o no? No lo sé. El RIGI tiene una serie de ventajas en el terreno impositivo, tiene indudablemente un elemento de aliciente para que inviertan. Fue hecho para que haya inversiones en esos sectores. Por ahora no han aparecido. Lo que quiero decir es que los extranjeros que podían haber tenido la mirada puesta en la minería, en el petróleo y el gas, por ahora no lo están haciendo. Y al contrario, hay señales muy claras de algunos que se están replegando. Petronas en Vaca Muerta, que iba a ser una sociedad con YPF para hacer una planta gasificadora en Sierra Grande, que fue el debate que se tuvo en la provincia, con la provincia de Buenos Aires, con el puerto de Bahía Blanca, se fue de la Argentina. Sí. Ahora vamos a meternos en el tema YPF. Ustedes presentaron un proyecto al respecto, pero tomando los datos que vos enumerás, y esto quizás es más parte de la interpretación.
¿Es que no hay confianza en el plan económico? ¿Es que se espera que Milei valide ganando la elección de medio término? ¿O qué es el ruido que hace que no ocurra lo contrario, que es que vengan e inviertan? Bueno, creo que hay un poco de cada cosa que mencionaste. El tema del resultado electoral de medio tiempo es un tema importante para que inversores, sectores de las finanzas que hacen el carry trade, que vienen y se van, dos grandes, uno un banco importante, el JP y el Grupo Kinko, dijeron, no, basta de comprarle BAT, vienen, ponen bonos en pesos, cobran tasa de interés muy alta y después se repliegan y se van en dólares. Ya pasó eso en el gobierno de Macri también, en 2018. Son señales. No digo que el plan económico se cae, yo no estoy diciendo eso. Yo digo de que hay señales, hay algunas luces amarillas. Me pareció muy tonto de parte del ministro de Economía lo que dijo ayer. Lo de dólares. Que actúan con el mensaje, la palabra. Es importante en la construcción del poder, de afianzar la previsibilidad, la seguridad. Entonces, un ministro de Economía, cuando habla a los empresarios, no es un patotero de barrio que dice, no, macho, si te gustan los dólares, compra dólares. ¿Qué es eso? ¿Qué mensaje es ese? ¿Y qué lectura haces, Miguel, de esa Es la falta de preparación y de formación, porque Luis Caputo es un hombre de la economía con cierta praxis, no tiene formación política y no le cae bien la provocación. Lo que pasa es que, así como el perro se parece al amo, muchas veces en los gobiernos los ministros se quieren parecer al presidente. Error. Uno tiene que tratar de mantener la identidad, la personalidad. Eso se ve mucho igual en las discusiones en las cámaras, ¿no? Que antes uno podía asistir a conversaciones entre opuestos y era siempre motivo para que uno dudara o pensara más o dijera, qué interesante lo que está diciendo, no estoy de acuerdo, pero es muy difícil encontrar esos momentos de diálogo hoy. Sí, diría que en los últimos años también ha habido, digamos, cuando uno analiza el tema de la representación política, ha habido cierta deriva o cierta no quiero decir esta palabra, pero bueno, habría que buscar un sinónimo, de cómo se seleccionaron los candidatos a diputados, tanto en la Cámpora como también en el PRO. Yo les digo, desde mi experiencia personal, no me quiero poner de ejemplo de nada, y también he tenido un aprendizaje. Cuando yo llego en el 93 a ser diputado nacional, yo venía de ser intendente y venía de ser 2 veces legislador provincial. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy haciendo un autovalor de mi trayectoria. Lo que quiero decir es que no llegaba cualquier tipo o cualquier mujer que no tenía antecedentes políticos. Vos tenías atrás un bagaje de experiencia y de antecedentes para ir a ocupar un lugar en la Cámara de Diputados. Bueno, la irrupción en los últimos tiempos de todos los sectores ha provocado de que hay gente que no tiene la formación, la experiencia ni el conocimiento de la historia suficiente como para dar un debate serio. Y me duele decir esto, porque yo estoy ahí adentro también. Y yo no soy el maestro Ciruela de ellos, ¿no? De ninguna manera me considero eso. Lo que yo veo es que cuando se habla de temas, algunos muchachos hablan, y también algunos colegas de ustedes hablan, con el mayor de los desconocimientos. El primer día del fallo de la jueza Presca, muchos periodistas avalaban el camino de la ejecución de la sentencia. Y que la culpa la tiene Kicillof. Sí, puede ser que tenga culpa Kicillof. Pero cuando vos analizás la expropiación, vos tenés que situarte en el contexto histórico. Vos no podés analizar los hechos de la historia argentina, incluso reciente, con una valoración de hoy y con una valoración mezquina de ver cómo saco la ventaja para la elección de octubre. En la realidad del 2012, había un montón de datos que indicaban la necesidad de avanzar en la estatización. El primer dato es que Repsol no invertía. Es cierto que estaba sometida también a una política de precios, el barril criollo, todas las boludeces que inventaron. Es cierto que los precios eran inferiores al precio internacional, pero en un momento determinado el gobierno le da la posibilidad de retirar utilidades y no las invierte en la Argentina. Y en el 2010, en una reunión que ella tiene en el G20, los americanos le informan que Argentina es rica en petróleo y gas,
que han detectado a través del sistema tecnológico de los satélites un yacimiento que es Vaca Muerta. Empieza a cambiar y a mirarse eso como un escenario de una potencialidad extraordinaria que hoy es ventajoso y positivo para el actual gobierno, que tiene que defender con uñas y dientes que ese fallo no se aplique. Yo no quiero decir que te tenés que ir del mundo y tenés que rechazar, repudiar el fallo, que ese es el concepto de la izquierda, repudiemos el fallo. Yo lo que digo es que indudablemente este gobierno no puede permitir que se ejecute la sentencia tal y sequatur, que se llama técnicamente y jurídicamente, de que una jueza no puede afectar principios de soberanía y activos de otro país. Y en segundo lugar, hay una ley del Congreso que establece, si vos tenés que transferir las acciones que expropiaste por el artículo de la ley 26741, artículo 10, vos necesitas 2/3 del Congreso. Entonces, ¿qué hice ayer en este debate de menor cuantía, donde le echaban la culpa a Kicillof? Dije, muchachos, si queremos hacer algo serio, el Congreso puede mandar una señal que tiene una fuerte simbología de transmitirle a la señora Presca que nunca vamos a votar una ley que avale que el grupo Buford, que es el grupo Petersen. Los accionantes son el grupo Petersen con... Eskenazi. Sí, Eskenazi y Petersen la empresa. Sí, está bien. Con Buford, que compró el litigio, concretamente. No van a poder ejecutarlo sobre los bienes de YPF. ¿Qué es lo que estoy planteando? Indudablemente, que puede haber dos caminos también en el orden de la política interna. También el gobierno podía presentar una acción preventiva cautelar ante la Corte de defensa de la vigencia de la ley. Parece absurdo esto. Impersaltum. Hay que respetar la ley. Sí, claro, hay que respetar la ley que votamos. ¿Cómo se respeta la ley? Bueno, indudablemente, si quieren ejecutar las acciones de YPF por el 51%, requieren 2/3 de cada Cámara. Ahora, el gobierno, Milei, hasta lo que entendemos, va a apelar y, en teoría... Creo que ya lo hizo. Milei va a Claro, apelar. está dispuesto a negociar. Milei va a apelar, tiene el camino de la apelación ante la Cámara, tiene el camino de apelación ante la Corte. Yo creo que hay que apelar sobre el monto, me parece que el monto es desmesurado. Que está mal calculado, además, ¿no? Sí, hay una valoración de que el cálculo es erróneo. ¿Pero por qué decís sobre el monto? Porque está mal calculado. No, pero la 16.000. apelación es solo sobre el monto. No, la apelación es también sobre el fondo Ok. y sobre la decisión que tomó Presca respecto al activo que quiere ejecutar. Sobre todo, entonces. Claro, el problema de estos juicios, que vos los podés ganar, el tema es cómo los cobras. Es como el caso de Griesa. ¿Cómo tiene que terminar esto desde el punto de vista de que la Argentina es un país serio, que tiene un presidente que tiene una mirada capitalista y que quiere inversiones? ¿Qué tiene que hacer? En algún lugar tenés que sentarte a acordar cómo lo pagás, con qué bonos lo pagás, a cuántos años pagás y qué monto pagás. Petersen vendió los intereses litigiosos por $15 millones. También él incumplió una cláusula que lo obligaba preferentemente a ofrecerle las acciones que tenía al Estado argentino. Pero bueno, eso ya pasó. La defensa en el periodo de Fernández no fue buena. Yo rescato la tarea que hizo Sarabia Frías, que fue procurador del Tesoro de Mauricio Macri. Y no hubo durante... Bueno, fue Néstor Kirchner el que le entregó el negocio, pero esta primera cuestión de el ingreso, la argentinización con los Eskenazi, está bien, pero nunca hubo una autocrítica respecto de cómo se hizo. A ver, eso. pero a ver, vos ponete en el lugar y en el momento que se plantea la estatización sobre el 51%. ¿Cuál era el objetivo? Era también lo que se dialogó y se transmitió. Era el control de la empresa YPF y se suponía que había un socio argentino que iba a ser parte de la estructura organizacional de la empresa, con lo cual tendrías ahí el 51 más el 25, el 76% de las acciones. El resto de las acciones estaba en manos de privados porque YPF cotizó en bolsa. Vos podés comprar acciones y jugás a que suban o bajen. Lo que te quiero decir que la ruptura de Eskenazi y de por qué no se le dio a Eskenazi en lo que significa, digamos, el litigio hoy en Estados Unidos en el marco del estatuto, las mismas condiciones que a Rexol. Vos cuando haces acciones de clase, vos le tenés que decir, bueno, yo a Rexol le ofrecí 5.000 millones, que cerró, Rexol cerró. Rexol se quedaron conformes los españoles. No fue una expropiación violenta donde no se le pagó.
No hicimos como Chávez, que expropiese y no le pagaban a nadie. Creo que al único que le pagaron fue a Techín, con la empresa siderúrgica que estaba instalada en Venezuela. Por gestión de Néstor Kirchner, claro. Exactamente. Pero lo que quiero decirte es que a Repsol se le pagó, y tal vez lo que habría que haber hecho es haber también avanzado por el 25% y haberle hecho una oferta que podría haber sido, en el marco proporcional del 25 al 51, 1.800, 2.000 millones, cuánto había pagado, porque es que Nazi no, el grupo Petersen pagaba con el retiro de utilidades. Que eso fue lo que pasó cuando se estatiza y dejan de repartir utilidades, quiebra. Bueno, muy bien. Entonces, para no tener que ofrecerle, hacer esto que usted dice que incumplió de ofrecerle al Estado argentino, decir yo con 17 millones, o sea, con 17 millones de dólares estoy resuelto, le compré el 70% del litigio, no el 100%. Entonces ahí salva la cláusula. No lo sé, es probable, porque el demandante es Petersen, es probable que haya el grupo litigante, que se dedican a eso, litigan sobre cuestiones judiciales complejas, generalmente a estados. Pero, digo, si vamos hacia adelante, ¿crees que va a terminar ejecutando, o sea, que vamos a tener que terminar pagando? Sí, sin duda, en algún momento y en algún lugar hay que acordar. Después de que se termine la última instancia en la justicia. Hay que agotar la vía judicial, que el presidente la ha puesto en marcha. Hay que informarle a la jueza Presca que estos activos no son ejecutables. Y Miguel, ¿Y el Congreso para qué significaría? ¿Para qué serviría este proyecto de resolución que hemos firmado con distintos legisladores y distintos bloques? Es una colaboración hacia el gobierno actual para transmitirle a la jueza que ordenó esta medida que no es cumplible, que es de ejecución imposible. Y además de aquellos que pueden llegar a tener algún tipo de desconocimiento, ¿crees que dentro de los que se apuraron a el mismo lunes salir a decir que Argentina tenía que negociar ya y tenía que cerrar ya? De hecho, casualmente, viste que mismo Burford empezó a dejar trascender que se quería sentar a negociar. Están dispuestos a negociar. Claro, pero ¿ves en esos que salieron tan rápido a decir hay que negociar ya algún otro tipo de interés más allá del desconocimiento de algunos? Sí, todos no conocen el proceso de la ley, ni siquiera conocían el contenido de la ley. Me pareció interesante que el senador Abad haya hecho lo mismo en el Senado. Yo creo que en algún punto, cuando vos tengas la resolución definitiva del proceso de la Cámara, no sé si se podrá llegar a la Corte, pero la Cámara Federal de Nueva York es la última instancia. Ya lo vivimos con Griesa esto. En algún punto vos tenés que sentarte a hacer una oferta. ¿Y crees que el presidente cometió algún tipo de error en salir a tuitear rápido y decir que el ex gobernador, el actual gobernador... Y bueno, vos no podés abonar yo creo que hay que ser muy cuidadoso. Yo escuché algunos discursos de ayer que son muy complejos, porque los abogados miran estos procesos políticos del Congreso. Están haciendo una demanda por supuestamente 16.000 millones que tuvieron un fallo de primera instancia. Entonces, si hay discursos que van en la línea de los intereses de los acreedores, es muy probable que te recorten el video y se lo manden a la jueza Presca. Yo haría eso si estuviera litigando. Lo que quiero decirte es que hay que tener mucho cuidado con la palabra. También es una tarea de responsabilidad del periodismo, en el sentido de... Es cierto que hay que analizar el tema de las responsabilidades, y lo que hay que analizar es por qué no se concretó un acuerdo con el grupo Petersen, que se debería haber intentado hacer y que podía posibilitar que la empresa pasara a tener capitales nacionales, porque así... o haber acordado algún monto en la proporción y en los porcentajes que había pagado con las utilidades, y que no era todo el valor del 25%. Te cambio completamente de tema porque te veo en X recomendar libros. Sí, bueno, acá hay una amiga que recomienda libros. Me encanta. ¿Qué estás leyendo ahora? ¿Por qué recomendás? ¿Qué onda? Yo recomiendo porque... Quiere cultivar a la gente. No, que la gente aprenda. Yo creo que en este mundo frágil de Twitter y de frases cortas, leer es un acto revolucionario. Y
ayudar a pensar también. En la última semana recomendé un libro que publicó la Fundación Mandela, que eran los 27 años que pasó en la cárcel en la isla de Robben, en donde Mandela escribe cartas, hace reflexiones, le escribe a Winnie, que era muy dura, muy brava Winnie. Winnie quería cobrarse la cuenta con el apartheid, con los blancos. Winnie Mandela, que después se separó Mandela de Winnie. Estuvo presa también Winnie. Estaba más cerca, muy radical, estaba más cerca de la Pantera Negra que de Mandela. Y Mandela lo que quería es un tema que hoy está gravitando en la Argentina. ¿Qué quería Mandela? La unidad de Sudáfrica, la reconciliación. Mandela dice, en esos tramos de recorte que hace la Fundación, cartas que manda, no voy a perder un solo minuto en agraviar a un adversario, a ofender a un enemigo. No, hay que reconciliar al país. Y tenía 27 años preso picando piedras. A ver, creo que ayudar a pensar los momentos que vivimos. Este esquema que ustedes tienen con algunos colegas que pierden toda seriedad y que no van a poder caminar por la calle. ¿Te parece? Sí, querida, sí. Porque todo cambia. Y ¿sabes qué pasa? Lo que cambia es... Lo que pierden es la credibilidad definitiva. Definitiva, no voy a hacer nombres. Pero tengo un paralelismo con la política, porque uno a veces tiende a pensar eso, pero acá después camina todo el mundo. Inclusive son candidatos y hasta la gente los vota. Yo creo que hoy tienen dificultades ya de ir a un restaurante. ¿Políticos o...? No, periodistas algunos tienen dificultades. Y políticos también. Hay que arriesgarse. Yo camino. Yo no tengo custodia, nada, yo camino. ¿Y cómo te va? ¿Cómo te va en la Yo calle? voy al restaurante, claro que voy. ¿Y cómo te va en la calle? Bastante razonablemente bien. No te digo que algunos no me puteen. Algunos me dicen traidor, hijo de puta, volver al peronismo. Qué sé. Bueno, ¿Y vos volverías? pero vos No sí- volverías a ver, al peronismo, yo voy a la calle, estoy en la calle. Yo Miguel, pero además con el trato tema... de vivir. ¿Sabe cuál es el problema? Trato de vivir está bien. ¿El problema cuál es? Que hay gente que está presa también, Claro. que se da los gustos, que recibe beneficios económicos importantes, pero que está presa. El sábado y domingo no pueden ir a la plaza. A llevar los pibes. Miguel, vos decías recién lo de la traición. Vos No, tenés- no hagamos nombres. No te voy a preguntar por nadie. No, La te decía traición que, es que vos mismo un héroe. la has reivindicado. Sí. Y de hecho, Miguel a mí una vez me recomendó un libro que me parece probablemente la mejor biografía política o novela política, Sí. que es Fouché, de Stefan Zweig, Sí. que es un personaje extraordinario, Sí, a otro como nivel. Talleyrand, los dos. A otro nivel, donde vos te sentís identificado con el tema de la traición. Pero porque es un punto de fractura con el pasado, la traición. Y porque detrás de un héroe hay un traidor exitoso. Interesante esa Y frase. porque además Roma fue importante cuando se convirtió en imperio, pero para eso hubo que matarlo a César. Cuando Bruto, que era casi el hijo de César, le clava el cuchillo en el Senado porque defendía a la República, César le dice, tú también, Filimí, tú también, hijo mío, me estás matando. Y bueno, después vino el imperio, después vino Octavio y vino la época de oro de Roma. En fin, es interesante este tema, pero es un tema profundamente filosófico. La traición en política es un cambio de tiempo, de época. Incluso las lealtades que vos podés defender desde el punto de vista de tus ideas, muchas veces son traicionadas por tu líder, que ya no es lo que no defiende las ideas que eran originarias del peronismo. Yo creo que hay una deriva del peronismo y el kirchnerismo compra un esquema más vinculado con la centroizquierda, con los movimientos sociales, con todo lo que significó el planteo ideológico de los derechos humanos. Y después también la gravitación de personas que no tenían nada que ver con el peronismo. Miguel... Si vos te analizás... Sí. Sí, algunas... Sí. No, cerrar la idea que te quiero mostrar algo y ya para ir cerrando. No, lo que digo es que a veces, antes de una traición de tipo individual, otros te traicionaron antes. Yo en el 2007 era candidato de Frente para la Victoria, venía de ganar en el 2005 la elección, hizo una alianza política con la principal figura política de Cipolletti, que era Julio Arriaga, un médico de trayectoria, había sido intendente de Cipolletti. Cerré con el intendente Bariloche y de repente Néstor Kirchner y Cristina hicieron la concertación plural y arreglaron con los radicales. ¿Sabés cómo hice la campaña? Solo. ¿Viste como Bonavena que le dice que te sacaban el banquito, te quedás solo? Bueno, solo. Y todo fue, y ella fue a hacer una campaña con Miguel Sainz y se puso un gorrito que decía, soy presidente. Bueno, para hacer política tenés que tener una gran capacidad para aceptar la frustración y el fracaso también. Una cortita, Jessy.
Cristina Fernández es una presa política, como dice el kirchnerismo. No, yo digo que está presa. Creo que fue condenada por la causa más endeble. Creo que estuvo mal defendida, además, porque el abogado permitió que se incorporara una prueba que había sido materia de otra instrucción, que no se había tratado en la instrucción, que era el teléfono de López, José López, que había sido secuestrado en el momento que le ocurren los eventos de los bolsos. Esa prueba se incorpora al juicio oral y el abogado valida, no dice nada. Después la plantea ante la Corte y la Corte, en el recurso de la queja, porque nunca abrieron el extraordinario, y yo creo que la casación debería haber abierto el extraordinario, y creo que la Corte tendría que haber también abierto el extraordinario. ¿Por qué? Porque había un fiscal que decía aumento de pena a 12 años por asociación ilícita. Y estaba la defensa que pedía la solución. Entonces la Corte debería haber abierto el extraordinario, haber profundizado sobre los eventos del proceso judicial integralmente, no con la queja. La queja termina en el 280. Yo nunca vi un caso de 280, rechazo de recurso de queja con 33 páginas explicando el fallo. En general la queja se rechaza con un sello y 7 renglones. Claro. Lo que digo, a ver, no estoy haciendo una defensa, no estoy trabajando de abogado, pero digo, ¿qué querían? ¿Que ella midiera el metro de asfalto, que hacía eso? Porque hay otras causas que podían haber generado un elemento de valoración o probatorio que no fue juzgada todavía. Otesur Los Sauces. Exactamente. La Corte habla de Otesur Los Sauces con presunciones. La Corte no debería haber mencionado eso. Pero bueno, acá me traiciona mi profesión. Yo fui abogado, yo trabajé de abogado. ¿Me puede contratar Cristina Kirchner? Sí. No. Yo digo que, a ver, en la instancia interna solamente queda la posibilidad de un recurso de revisión. Yo tengo una visión crítica respecto a la inhabilitación. Si vos condenás por 6 años, ¿por qué inhabilitás de manera absoluta y perpetua? Pregunta. Se las dejo para que algún día lo discutan. No, bueno, con Bolsonaro, por ejemplo, fue distinto en Brasil. Es por el periodo de tiempo de la condena. Claro, A vos te condenan por 6 años. Sí. Y te ponen una pena complementaria de inhabilitación absoluta para ejercer cargo público. Claro, Bolsonaro hasta el Perpetua. 2030. Sí, Bolsonaro hasta el 2030. Y no me acuerdo Marine Le Pen, ¿cómo es? Marine Le Pen, No me acuerdo de Le Pen. No Marine lo Le Pen recuerdo. tiene 12 años, creo. Sí. Lo último, te quiero mostrar, quiero saber si es tu biblioteca esta que A va a ver. aparecer ahora. Ahí Sí, está. esa es mi biblioteca. Es el altillo de mi casa en Vicente López. Y esa es mi biblioteca, una parte, porque es todo. Mirá, Tengo qué muchos más lindo. libros. Y esos no son los libros jurídicos. Los libros jurídicos los tengo en mi biblioteca del estudio. Ah, mira. ¿Y Pero- cuántos libros los contaste? Ayer compré un libro muy interesante que les recomiendo de una nueva autora que habla de Napoleón en los jardines. Un libro extraordinario. Porque Napoleón también era un devoto del jardín. Cuando fue a hacer la ocupación de Egipto, trabajó sobre los jardines. La Maison tenía un gran jardín. Todo lo que significó el paso a Napoleón, esa figura extraordinaria. Una última biografía de una mujer, se llama de apellido, recomendable. Napoleón y los jardines. Mira, Muy bueno, interesante. tomamos este título Tapa que verde, está en las librerías. Totalmente. Ha salido esta semana. tentador. Me La va a verdad, sa- me va a tentador. sacar el cuerno, pero se va a pasar a ser Napoleón es una figura impresionante. complejísima. Hay algunos temas que Napoleón, lógicamente, no vivió el tiempo del género, pero los dichos de Napoleón, las metáforas de Napoleón, que están registradas también en un librito, cuando habla de las princesas, un hombre político no tiene que dejarse seducir por las princesas, hay que hacer otra cosa con ellas. Nunca podría haberlo dicho en este tiempo. Pero Claro. hagamos un compromiso. Miguel, ¿un día te venís solo para hablar de Napoleón? De Napoleón y del poder. Dale, Del poder. dale. Hablemos del poder. Arreglemos yo recomiendo eso. libros de política que Bien. tienen que ver con el poder. Bien. Y tienen que ver con la política, que es un arte complejo. Vos podés tener una formación técnica valiosa. En general de las carreras, las ciencias políticas, lógicamente que el aprendizaje. Pero la política, como decía el general Perón, que hay que recordarlo porque se cumplen los 51 años de su muerte, se amasa en el barro. ¿Viste cómo Fouché? ¿Viste? Fouché era cura. Habían aprendido la política oscura de las iglesias, el silencio, las medias palabras. Fouché y Talleyrand pasan de ser hombres de la iglesia a embargar los bienes de la iglesia en la revolución.
posteriormente se convierten en girondinos, después pasan a ser jacobinos, se salvan de la guillotina porque Robespierre los quería guillotinar a los dos. Talleyrand se va a Estados Unidos y Fouché hace la rebelión de Termidor. Y el que termina en la guillotina es Robespierre. Después están con Napoleón y después están con el rey. Los dos terminan con el rey de nuevo. Habían sido regicidas ambos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que le preguntaron a Talleyrand se lo preguntó el canciller inglés cuando se presentó en su último tramo de la vida como embajador de Francia ante Inglaterra. El canciller inglés le dice: nunca pensé que iba a conocer a una persona tan tremenda y nefasta como usted. Usted estuvo en la iglesia, secuestró los bienes de la iglesia, estuvo con el rey, le cortó la cabeza a Luis XVI, después estuvo con ese monstruo que era Napoleón, porque para los ingleses Napoleón era un monstruo, y ahora está con el rey representando... Usted está equivocado, le dice Talleyrand, con esa cuota de cinismo que tenía. Dice: lo importante para mí siempre fue Francia. Él participó del Congreso de Viena después de Waterloo para salvar a Francia. Lo importante siempre fue Francia. Esa es la política. La política es eso, es la comprensión del fenómeno de la política. ¿Qué es lo importante? Bueno. Sí. Gran final, gracias Miguel No, gracias por haber por venir estado con acá ustedes. y le tomamos el compromiso para venir otro día Sí. solo a hablar de Napoleón. Napoleón, poder y libros. Y de Fouché, que hable Sí. de Fouché, que es espectacular. Bien.